Bueno, el día de hoy queremos presentar a Horacio. Quiero comentarles un poco más sobre él. Él es diplomado en filosofía por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Él es docente del IEX de Ecuador. También es escritor, conferencista internacional, autor del Conservadurismo en 10 reflexiones. También es coautor del Libro Negro del Ecologismo y a su vez miembro fundador de Fundación Libre. Podemos decir que es director del medio periodístico La Resistencia Radio. Entonces queremos darle el paso a Horacio. Eh, Horacio, no sé si nos escuchas. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias a la gente que forma parte de esta organización y sobre todo a las personas que nos puedan acompañar hoy día en vivo o que lo puedan ver posteriormente para abordar lo que es una gran problemática en torno a la familia en los tiempos tan complejos que vivimos dentro de la posmodernidad. Para esto lo vamos a hacer de la manera más ordenada posible, siempre dispuesto a recibir algún tipo de corrección, algún tipo de inquietud. Lo importante es que se pueda entender. Lo importante es que nos sirva para construir un conocimiento fundamental en defensa de aquello que nosotros consideramos que es la base de la sociedad, es decir, la familia. Para esto hemos decidido abordar una exposición que supimos hacer dentro de lo que fue mi gira por Paraguay, concretamente dentro de lo que fue nuestra segunda gira por Paraguay, queriendo demostrar lo que es el vicio inmanentista dentro de lo que es la familia. ¿Por qué hablamos del vicio inmanentista cuando a veces sería mucho más fácil hablar del feminismo, del ecologismo, del transhumanismo, del progresismo? Porque queremos ir al quid de la cuestión en términos filosóficos. Ir a la raíz filosófica que antecede cualquier ideología. Toda ideología se basa en una filosofía. El problema es cuando esa filosofía va a ser contraria a la fe, contraria a la realidad, contraria a la verdad. Y allí habrá un gran conflicto entonces. Entonces, pido perdón que justo acaba de ingresar mi hija menor aquí a la oficina. Nosotros vamos a ver que tenemos hoy, como pueden apreciar en pantalla, un mundo un tanto perverso, si se me permite la expresión. Un mundo donde ya no hay belleza, donde ya no hay bondad, donde ya no hay verdad. Vivimos en un mundo donde se considera que la belleza es algo subjetivo, donde cada quien va construyendo su propio juicio estético y en ese sentido una persona que transgrede absolutamente su cuerpo pasa a ser un canon de consumo. Vivimos en un mundo donde se le dice a una madre que aniquilar la vida naciente que lleva en su seno es un acto de libertad y si es libre, por lo tanto es bueno. Como también se nos dice en un mundo como el actual, que no hay verdades absolutas, que todo es una construcción lingüística. Se nos dice de repente que una persona adulta podría autopercibirse y en consecuencia ser un perro. Es un mundo un tanto extraño. Es un mundo donde incluso a los niños se los insta a comportarse como adultos. Es un mundo extraño. Pero ¿cómo se responde esta realidad? ¿Cómo se responde a este conflicto? Bien, para ello tenemos que primeramente ver que debemos partir de lo más básico. ¿Qué es una familia? Podríamos tomar distintas concepciones. Oikia, en el sentido griego, como aquella unión natural que se da dentro de las relaciones íntimas de la familia. Podríamos pensar en el origen etimológico de fames, que significa hambre,
de allí el hurto famélico, los que son abogados quizás me entiendan, donde se veía a la familia como aquel conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que el pater de familia tiene la obligación de alimentar. Podríamos ver también lo que es la construcción del concepto en Thomas Hobbes, el gran positivista contractualista. Podríamos considerar también la noción de Claude Lévi-Strauss como aquella unión monogámica, exogámica y duradera que forja alianzas culturales. Podríamos ir a las nociones que aporta el catecismo, incluso a las denominaciones de la RAE. Entonces, tal como se puede observar, lo que a mí me interesaría es ir a la noción propia de la familia en cuanto a su esencia. Pero esto a su vez tiene que tener un pequeño matiz de cuidado, porque, como se puede observar, si yo considero que la familia es el núcleo de la sociedad, el tipo de organización familiar va a terminar estableciendo el tipo de sociedad y todo lo que de ello depende. De allí que, si yo parto de una familia poligámica, como se pueden dar en ciertos espacios de Medio Oriente, las prerrogativas de la mujer serán distintas a si yo tengo una organización familiar monogámica, donde ya se establece una paridad entre el hombre y la mujer con la debida protección a cada uno. Si yo promuevo una familia atomizada, como sucede actualmente con los hombres herbívoros de Japón, habrá una sociedad mucho más individualista y aislada. De allí que es importante reconocer lo que es este núcleo familiar, ya que según el tipo de familia es el tipo de sociedad que se tiene. Y Occidente se forja, y aquí vuelvo a citar una vez más a Klaus Strauss, a partir de lo que era la unión monogámica, exogámica y duradera. Esto establecía un equilibrio entre el individuo y el poder político, donde esa familia monogámica, exogámica y duradera, se convertían en una gran fortaleza que abastecía y protegía a la prole a la par que permitía nuevas alianzas culturales, principalmente por el concepto de lo exogámico. Como un dato de color que quiero añadir aquí, hoy este concepto exogámico se pone en crisis a la luz del ecologismo, que además de desconocer lo que es la religión verdadera, promueve las ciudades sustentables, es decir, lo que son las ciudades de 15 minutos, que si uno lo proyecta en el tiempo, terminaría consolidando nuevas formas de culturas endogámicas, porque ya no habría una comunicación hacia el exterior, sino que todo se agotaría dentro de sí mismo, propio de un inmanentismo. Para entonces entender esta noción de familia, según lo que hemos intentado exponer hasta aquí, tenemos que ver que va a ser necesaria la distinción entre el inmanentismo, a lo que nosotros los conservadores rechazamos por ser la filosofía de base que tiene todo proyecto contrario a la moral y el orden, y el realismo. El realismo filosófico, que es la corriente de la que nosotros abastecemos y de la que nosotros participamos, considera que hay una realidad trascendente, hay una relación de presencia y distancia, es decir, hay una realidad interior y una realidad exterior. Hay una relación a partir de los límites, qué es y qué no es. Si yo soy yo, tengo establecido un límite con el otro. Si yo soy yo, tengo establecido un límite en tanto criatura con el creador. Y si yo soy yo y reconozco mis límites, sabré reconocer que habito el mundo, pero no soy el mundo. Esto es fundamental, porque cuando veamos el concepto de familia en el sentido realista, vamos a descubrir que existe un límite, una esencia, algo que determina qué es
una familia y qué no es una familia. Porque lo bueno, lo verdadero y lo bello, el ser, en el realismo filosófico, se descubre, no se crea, para que se entienda en términos muy simples. La verdad se descubre. El matemático descubre cuánto es 2 más 2. No va creando conceptos nuevos. No crea arbitrariamente que 2 más 2 es 4, pero que podría ser 5 si así le pareciera más conveniente al sujeto. La familia entonces va a tener una esencia en cuanto a aquello que limita. Los límites para el conservador son buenos, porque los límites establecen qué cosa es y qué cosa no es. Como yo tengo un límite en mí, mi unidad, puedo establecer cuál es mi ser y distinguirlo del otro. Como el hombre tiene limitadas sus potencias, se puede diferenciar al varón de la mujer, se puede diferenciar al género humano del animal, se puede diferenciar lo que es criatura de lo que es creador. En el realismo filosófico que responde a la trascendencia, se va a entender siempre que hay orden, jerarquía y límites. Por lo tanto, el obrar sigue al ser. Este concepto es fundamental. Pensemos un ejemplo que he dado en numerosas ocasiones. Si mi hija nace ciega, yo diría que hay un mal, porque el mal es la privación del bien debido. Y este bien debido se sabe por la naturaleza. Le es propio al género humano el poder ver. Es propio de la naturaleza la vista. Si mi hija no pudiera ver, entonces habría allí un mal, porque habría una privación del bien debido. Como mi hija pudo ver, puedo decir que en ese sentido no hubo un mal. Ahora, si mi hija nace sin alas, yo no diría que hay un mal. Aunque haya ausencia del bien, porque las alas en un pajarito tienen su carga ontológica y son buenas, no le es propio al ser humano el tener alas. Entonces, vamos a ver que el mal no es simplemente ausencia del bien, sino privación del bien debido. Pero, ¿cómo sé yo lo que es bueno? Por el deber ser. ¿Y cómo sé yo cuál es el deber ser? Se debe estar preguntando alguien. Yo conozco el deber ser porque conozco primero la naturaleza del ser. Si yo conozco que es propio de la naturaleza humana el ver, cuando yo tengo un niño ciego, puedo decir que allí hay un problema que se tiene que resolver. Si yo sé que es propio del ser humano el decir la verdad, puedo establecer que es malo el mentir, porque la inteligencia no está hecha para conocer la mentira, sino que la inteligencia se orienta a la verdad. Si yo sé que es propia de la naturaleza humana el bien, porque la voluntad naturalmente busca su bien, puedo establecer que es mala la violación o es malo el robo, porque se está alterando el orden natural propio del ser humano. Conocer el deber ser, es decir, conocer la naturaleza, me permite a mí distinguir lo bueno de lo malo. Por ello, si yo digo que a un niño se le mueren los papás, puedo decir que hay un mal. Hay un niño que ha perdido sus padres. Si un niño es fabricado mediante la fecundación in vitro, yo puedo decir que es malo porque hay una privación de su naturaleza. Hay una privación del orden natural, hay una privación del conocimiento de sus padres biológicos, de la debida concepción, del normal y natural desarrollo. Hay una alteración de lo que es el orden natural. Si yo tengo que un niño de repente pierde sus padres y digo que hay un mal, puedo entonces reconocer un bien cuando se intenta sustituir este orden alterado, como por ejemplo con la adopción. Entonces la adopción va a ser buena. Ahora, si en la adopción al niño se le priva o de la mamá o del papá, es decir, una adopción en términos ideológicos, habría nuevamente un mal porque al niño se le estaría privando de ese orden natural que implica la comunicación
en su formación tanto del varón como de la mujer. Entonces, el humano, como conoce el deber ser, el humano puede, cuando hay una alteración del deber ser, intentar aproximarse lo más posible a ese primer orden. Por eso incluso un cristiano puede arrepentirse de sus pecados, porque reconoce que ha hecho el mal y sabe que no es propio del humano hacer el mal. Entonces se arrepiente e intenta restituir aquello que dañó. Distinto es el inmanentismo, porque inmanentismo, que significa inmanere, que todo permanece dentro de sí, considera que no hay un mundo para descubrir, sino que hay un mundo para transformar, diría Karl Marx. La tarea del filósofo ya no es describir la realidad, sino transformarla. ¿Por qué se transforma? Porque ya no hay un logos, una inteligencia, un Dios superior que crea, que ordena y que conserva, sino que el propio hombre va a establecer lo que es el orden. Entonces, el orden ya no va a ser un orden natural, como diría un cristiano o como diría un filósofo realista. El orden va a ser artificial, ars facere, dicho en otros términos. Si el orden es artificial, surge lo que considera Sigmund Freud, la represión. En el malestar de la cultura, Sigmund Freud así lo expresa. Como el orden es artificial, constantemente va a haber una sensación de represión y por lo tanto una búsqueda de liberación. Por eso se habló siempre de la liberación del proletariado, la liberación de la mujer, la liberación de los animales, todo en búsqueda de romper estos límites, porque se consideran que los límites no son naturales, sino que son impuestos por el conservadurismo, son impuestos por la religión, son impuestos por el Estado, son impuestos por el mercado, son impuestos por otros. Y si somos todos humanos, cada uno debería poder darse su propio criterio de bondad, de belleza o de verdad. Entonces, lo que es bueno, verdadero y bello ya no se descubre mediante la inteligencia, sino que se va creando mediante la voluntad. Por eso, grandes pensadores como Schopenhauer o Nietzsche ponen a la voluntad como el nuevo Dios, la voluntad del hombre, porque Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Ahora el hombre es el nuevo Dios. Hay un nuevo hombre. Prevalece la voluntad para construir culturalmente un nuevo mundo. Y por lo tanto se construyen nuevas esencias. Ahora la familia es una construcción social. El ser mujer es una construcción social. La verdad es una construcción social, porque no hay descubrimiento, solo creación por la voluntad. Es importante entonces volver a lo que es la noción del ser y el deber ser. Entender que tenemos una realidad desde el ente, aquello que es. Ahora, el ente, pensemos en un mate, es algo que existe. Ahora, este mate tiene forma, tiene la forma de un mate. La forma es, en metafísica, el principio actual de la esencia. Y la esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es. ¿Qué es lo que hace que el humano sea humano? Que participe de la humanidad. ¿Qué es lo que hace que la familia sea familia? Hay que buscar nuevamente, a través de la razón, qué es la esencia de la familia, para que esta esencia de familia participe directamente en la forma familiar. Si yo tengo en claro cuál es la esencia de la familia, cuál es el deber ser de la familia, cuando veo que en una familia se ha perdido algo esencial, puedo descubrir que allí hay un mal y que se tiene que restituir, tal como sucede con el instituto de la adopción. Cuando la esencia de la familia, que es ante todo el amor y la protección a la prole en la comunicación caritativa, se pierde, por ejemplo, cuando hay un padre abusivo y una madre que ha abandonado a los hijos, se intenta restituir ese orden alterado porque claramente que allí la familia, en esa realidad concreta, en esos entes,
se ha apartado de su esencia, se ha apartado de este deber ser, como el hombre que se aparta de su deber ser y se vuelve malo. Entonces hay institutos que intentan corregir esa maldad, pero la única forma de corregir lo malo es tener en claro lo bueno. Y lo bueno es una comunicación directa con la propia naturaleza. Como diría San Agustín, todo lo que es bueno es, porque todo lo que es bueno tiene como causa eficiente primera para el realista Dios y como causa eficiente segunda el hombre. En cambio, el mal no tiene causa eficiente, porque el mal para los realistas no es ontológico, el mal es histórico. No es que Dios creó el mal, sino que el mal es una privación del bien. Es decir, se deforma lo que primero existía como algo bueno, como la muerte, que para existir la muerte, primero tiene que existir un ser vivo, como la enfermedad, que para ser enfermedad necesita apoyarse en un cuerpo sano, como la ceguera, que para poder existir, si es que existe, necesita apoyarse en aquello que puede ver. Entonces, el mal no tiene una carga ontológica en sí, sino que el mal lo que hace es deformar lo bueno que ya existía. Por eso las corrientes ideológicas lo que hacen es desfigurar, deformar, degenerar lo que era bueno. Degeneran el concepto de mujer, degeneran el concepto de familia, degeneran el concepto de verdad, van destruyendo, de allí la deconstrucción, destruyen lo que era naturalmente bueno para construir artificialmente sus propios proyectos, la deconstrucción de la que tanto se habla en estos tiempos. ¿Cómo volver entonces al concepto de familia verdadero? Reconociendo lo que es nuestro ser, que nosotros somos personas. Somos personas que tenemos una naturaleza dada y tenemos una naturaleza construida. Yo nazco varón y me voy haciendo varón. Yo nací varón, pero me voy perfeccionando en mi masculinidad. Una mujer nace en el sexo femenino y se va haciendo más virtuosa conforme desarrolla su feminidad. Por eso yo no creo que la mujer simplemente nazca y tampoco creo que simplemente se haga. Se nace y se hace, como una obra de arte, donde está el concepto material y el concepto formal. Somos materia y forma. Como un cristiano, no basta que simplemente haya nacido en una familia cristiana, tiene que desarrollar su cristianismo, como una, podríamos pensar también como una obra de Pinocho. Hay una base material, pero hay también una base construida, porque la forma de Pinocho, que empieza siendo un simple muñeco de madera, cuando se degrada en el vicio, se vuelve un burro. Cuando se eleva en la virtud, se vuelve un niño de verdad. Y esta construcción de nuestra naturaleza la hacemos desde el alma racional. No somos animales determinados mecánicamente, sino que podemos ir forjando nuestro destino. Podemos voluntariamente abrazar el bien y rechazar el mal, pero también podemos voluntariamente abrazar el mal y rechazar el bien. Por eso es importante entender que hay una naturaleza dada, pero a diferencia de los animales, nosotros como hombres podemos elegir apartarnos de esta naturaleza dada. Por eso se dan los grandes vicios de la posmodernidad, porque hay una desfiguración de los apetitos. Ese apetito ad petere, que esa tendencia hacia el bien, suele suceder que a veces por debilidad en la voluntad o error en la inteligencia, se genera un apego desordenado. Se da un apego desordenado a los placeres de la carne, a la vida instantánea, la posmodernidad, al consumo excesivo, a la materialización de la vida en desmero de la vida espiritual, a la atomización del individuo que sacrifica la naturaleza social del ser humano,
en esa tendencia a querer ser como los dioses, rechazamos nuestros propios límites y nos insertamos en un mundo ficticio, como diría el mayo francés, la gran revolución de la nueva izquierda, la imaginación, el poder. Y si yo me quiero imaginar ser un dragón, ser mujer o ser Dios, nada me lo va a impedir en la posmodernidad, porque hay un apego desordenado en nuestros apetitos. Por eso tenemos que trabajar en lo que es nuestra segunda naturaleza para volver a cuidar la familia de los vicios inmanentistas. Estos vicios inmanentistas que son básicamente creer que la familia es una simple construcción social. Pero para volver a entender qué es la familia, tenemos que volver a entender nuestra doble naturaleza. Una naturaleza primera que es biológica y una naturaleza segunda que es biográfica. Y esta biografía se da desde lo que es la actividad propia del alma humana. El alma humana que en su hábito puede elegir o la virtud o el vicio. La libertad es el ejercicio virtuoso del libre albedrío. Entonces, en libertad tenemos que ser virtuosos. Un papá virtuoso, una mamá virtuosa. ¿Cómo se logra esto? Justamente buscando lo que es la perfección y las potencias del alma. La perfección de cada cosa en la que uno se desarrolla. La perfección como trabajador, siendo honesto. La perfección como estudiante, siendo disciplinado. La perfección como padre, siendo guerrero, siendo rey, siendo sacerdote dentro del hogar. Son las distintas facetas en las que el hombre se va construyendo en la virtud, porque no se puede dar lo que no se tiene. Y solo cuando hay una familia que entendió primeramente los límites de su propio ser, puede comunicar a sus hijos, a la prole, el respeto al realismo, el respeto a la realidad, el respeto a los límites, el respeto a la jerarquía, el respeto a lo que es la esencia del ser. Por eso importa aquí fomentar el hábito en la virtud para justamente repeler los vicios, porque el vicio es todo lo contrario a la virtud. Mientras la virtud perfecciona la naturaleza, el vicio la degrada. Por eso, mientras hay vicios inmanentistas que piensan que es lo mismo una niña de 12 años que una mujer adulta, que es lo mismo un hombre que un perro, que es lo mismo un gato que un hijo, que es lo mismo una relación poligámica que la monogamia, que es lo mismo la exogamia que la endogamia, mientras los vicios inmanentistas promueven eso, la virtud va a promover la perfección. ¿Qué es la perfección? Llevar al bien posible cada naturaleza. Que el niño sea niño, que la verdad sea verdad, que la familia sea familia. Y esto es un tema un poco complejo, porque van a ver que normalmente dentro de la derecha se suele hablar mucho en contra del activismo LGBT. Muy poca gente, yo no conozco hasta ahora grandes referentes de derecha que se hayan animado a hablar en contra del divorcio. Y sin embargo, el divorcio vincular afectó más a las familias que cualquier activismo LGBT. Porque donde hay una familia bien constituida, no entra ninguna ideología. Donde hay una familia bien constituida en el deber ser del amor y la caridad, ningún vicio ideológico penetra allí. Donde hay una familia constituida en el amor, primero a Dios, luego los esposos y luego los hijos, es imposible que alguna ideología penetre ese corazón. Como diría nuestro Señor, lo que Dios ha unido el hombre no puede desunir. Y esa es una unión metafísica, esa unión donde son tres los que se casa, diría Fulton Sheen, porque es varón y mujer que mientras en una pirámide, mientras más cerca están de Dios, más unidos están, más se alejan de Dios, más desunión hay entre el varón y la mujer. Y en esa desunión, donde queda el hijo desnudo al medio, es donde penetran todas las ideologías que afectan hoy a nuestra sociedad. Por eso es necesario volver al concepto de virtud, esa potencialidad habitual del ser,
ese modo específico de ser, ese modo más elevado, ese modo bueno de ser. Hay que volver a hablar del bien en términos absolutos, más allá que seamos pecadores. No por el hecho de uno ser pecador puede desconocer que el bien y el mal tienen una noción trascendental. No importa que lo diga un pecador, importa primero reconocer lo que es el bien, porque si no se reconoce qué es el bien, es imposible salir del mal, porque todo sería malo en última instancia. Porque cuando reconozco qué es el bien, puedo darme cuenta por qué es malo el divorcio. Solo cuando tengo en claro qué es el bien, puedo tener en claro cuál es el problema de la ideología de género. ¿Cuál es el conflicto con el matrimonio igualitario? ¿Por qué la ley civil positiva no es parámetro de verdad? ¿Por qué es un atentado al orden natural hablar de emancipación infantil? ¿Por qué es un crimen atroz el aborto procurado? Porque son manifestaciones viciosas que degradan al género humano, porque son manifestaciones de un mal, son manifestaciones de la privación del bien debido, afectan a cómo debería ser una familia, tal como lo ven gráficamente en pantalla. Pero para yo poder decir que lo que se ve en pantalla es malo, primero tengo que saber qué es el bien para poder compararlo. Y el bien va a ser el deber ser. Hay que volver a hablar del deber ser, aunque parezca retrógrado, como dicen nuestros enemigos. Y solo así vamos a llegar a constituir cómo debería ser la familia. Y cierro entonces mi exposición diciendo que la familia se da en la fidelidad que se atiende a que fuera del vínculo conyugal no se haya una unión con otro, con otra. La familia se constituye en la fidelidad dentro de la unión conyugal. La familia se da en la prole que recibe amor, que recibe bien en su crianza, que recibe la verdad primero de la religión y luego del mundo. La familia se da en ese sacramento que vuelve indisoluble al vínculo entre el varón y la mujer. La familia se da en esa unión del varón y la mujer destinados a tener hijos y educarlos en la verdad. La familia se da en esa unión profunda del bien y donde hay bien se tiene en claro que no hay mal y parece una redundancia, pero donde hay bien hay amor. Y no es un acto de amor, por ejemplo, la unión de dos varones que en última instancia es infecunda por su propia naturaleza, porque la naturaleza así lo ha dispuesto. No puede haber bien ni amor donde al hijo se lo está privando o de la madre o del padre. No puede haber bien donde al hijo no se lo eduque en la verdad. No puede haber bien donde no hay caridad, donde no hay acompañamiento, donde no hay protección. La familia es ante todo amor, pero para que el amor sea, primero tiene que ser la verdad y una verdad que orienta la voluntad al deber ser. Entonces, esto es lo que yo tenía para transmitir hoy. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por la invitación y sobre todo muchas gracias a la gente que nos apoya en Patreon, porque si podemos dar todo este tipo de conferencias y labores que hacemos ad honorem y de corazón, es porque hay gente generosa que permite que sigamos practicando la caridad. Y de hecho, todo lo que nosotros hacemos en las redes sociales, con el apoyo de Patreon, lo que hacemos en las conferencias internacionales, con la venta de libros, destinamos gran parte de lo recibido a poder llevar nuestras obras de caridad con nuestra familia a los más necesitados. Por eso, de verdad, muchísimas gracias. Siempre insisto, las familias tenemos que involucrarnos en la realidad. No basta solo con una conferencia en redes sociales. Es necesario que las familias practiquen la caridad, no solo dentro de sí, sino en la comunidad, porque el bien es expansivo en sí mismo y es función del hombre ayudar a que este bien se expanda. Es función de la familia
comunicar el bien, no solo internamente, sino externamente, porque la única forma de poder defender a nuestros hijos es crear comunidades sólidas a partir de familias sólidas. Por eso, si nosotros hoy podemos llevar adelante las obras de caridad que estamos llevando, es gracias a que otras familias también se han solidarizado con uno y uno se solidariza también con otros. Y creemos que así se genera una gran cadena de contribución, de retribución y ante todo de caridad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Horacio y muchas gracias a todas las personas que están viéndonos ahora y las personas también que podrán ver estas actividades en Facebook, ¿verdad? Queremos consultar si es que alguien tiene alguna consulta acerca del tema tocado por Horacio el día de hoy. Podrían escribir al Facebook o pueden escribirnos también por el Zoom. Veo que vía Facebook no tienen consultas de momento. Em, Voy a verificar si vía Zoom. Bueno, no tenemos preguntas, consultas. Entonces, muchísimas gracias, Horacio, una vez más. Clarísima siempre tu explicación. Nos has dado a entender varios puntos que quizás a muchos nos hacía falta entender, ¿verdad? Te agradecemos un montón. Quiero dar Muchísimas unos gracias. Dios te no, bendiga. dale. Quiero dar unos pequeños anuncios antes de culminar esta sesión. Em, Estos temas y estos videos que hemos ido tocando van a ser transmitidos también. Todos los videos van a ir vía YouTube en Unidos por la Familia, tanto en FPA Latinoamérica y FPA Paraguay. Eh, Todos estos videos los pueden encontrar ahí. Si quieren volver a verlos, pueden visitar las redes sociales y van a poder visualizarlos. Queremos comentarles también de que tuvimos el mes pasado y este mes también una gira por 5 ciudades en Colombia con la plataforma Unidos por la Familia, promoviendo los principios y valores de la familia natural, con las conferencias de Nicolás Márquez de Argentina, Miguel Quesada de Chile, y estos contenidos en estos días, en el transcurso de estos días, serán posteados en las redes sociales, como les comento, tanto en YouTube como en Facebook. Les comento de que vamos a seguir teniendo más conferencias como la que dio, esta conferencia magistral que dio Horacio en nuestras redes sociales. Les pido que continúen atentos, que vamos a ir posteando y estén atentos. Cualquier cosa, siempre estamos para servir. Muchísimas gracias, Horacio, y muchísimas gracias a todos los presentes. Quiero dar este cierre. No sé si, Horacio, tienes algunas palabras para terminar. Simplemente agradecer e invitarlos a que todos se involucren cada uno desde su lugar en defensa de lo que es el deber ser, independientemente de la cantidad enorme de cruces que cada uno pueda tener, los pecados con los que uno carga, los errores que se han cometido en la vida. Siempre hay una oportunidad para volver a librar el buen combate. Nosotros no vamos a rendir jamás cuentas por las victorias alcanzadas, sino por las luchas dadas. Tenemos que rendir cuenta de lo que pudimos hacer con las herramientas que tenemos hoy a nuestro alcance. Y no hay mayor batalla en la posmodernidad que volver a defender la familia, que es lo principal que se ha atacado, porque donde hay una familia sólida, todavía hay una esperanza. Una vez que se haya perdido la última familia, lo único que quedan son individuos aislados frente a un poder totalmente corrompido propio del mundo. Esa es mi invitación final, a involucrarse cada uno desde su lugar.